Dios les bendiga, qué bendición y volvernos a encontrar nuevamente y poder tomar la palabra del Señor para estudiarla, para apreciarla. No podemos permitir que el gozo de escuchar, de tener la palabra de Dios se nos pierda. A muchas personas se le ha perdido el gozo de estar en la iglesia, de poder ir a ese lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna, pero que no se nos vaya también a perder el gozo de poder tomar la palabra del Señor, leerla, meditarla, estudiarla, aprenderla y siempre apreciarla para nuestra vida. Esta palabra es bendición para cada uno de nosotros. Esta palabra es bendición para todo aquel que la recibe con gozo y permite que dé fruto para su vida. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor, rogando al Padre, rogando al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos cubra con ese poder grande y maravilloso que solamente Él puede darnos. Oh Dios de los cielos, exaltamos, glorificamos, bendecimos tu nombre, que es santo y maravilloso. Grande eres tú en toda la tierra. Toda la tierra, Señor, te alaba. Toda la tierra tiene que reconocer, Señor, que tú eres grande y poderoso, que tú eres Dios de misericordia, que tú eres Rey sobre todas las cosas y que tu poder y tu grandeza se magnifica en bendición sobre cada vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor, porque Él se levantó de entre los muertos, oh Dios de la gloria, y está sentado ahora a la diestra del trono de la gracia intercediendo por nosotros. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, que tu Santo Espíritu sea llenándonos de todo conocimiento y de toda verdad. Bendigo cada hogar, cada familia que escucha este mensaje, bendigo cada casa, Señor, en la cual esta palabra es bendecida en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el libro, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Y allí vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gloria al Señor. Nosotros hemos terminado la semana anterior, el domingo, hablábamos acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Se levantó de esa tumba vacía. Pero hemos venido hablando de lo que significaba allí ese que Jesús haya resucitado entre los muertos. Y quiero hoy tomar qué es lo que nos enseña, cuál es el mensaje que nos está dando la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituyen la esencia de nuestra fe, constituyen la esencia de nuestra relación con Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, nosotros estamos conmemorando precisamente la muerte, la sepultura, pero sobre todo
la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es que ahora vamos a centrar nuestro pensamiento en la resurrección y vamos a mirar cuál es el mensaje que nos dejó Cristo al resucitar de entre los muertos. En diciembre hablábamos acerca del mensaje que nos dejaba el nacimiento de Jesús. Ahora quiero mirar el mensaje que nos deja Cristo al resucitar de entre los muertos y qué es lo que declara este gran evento. Entonces vamos a tomar la palabra del Señor, vamos a tomar las escrituras y a través de ellas vamos a mirar qué es lo que nos está, el mensaje que nos está dando. En primer lugar, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 4, nos está dando el primer mensaje. Y el primer mensaje es que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es en primer lugar. La resurrección está declarando la deidad de Jesús. La resurrección está probando que Jesús en realidad es el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos, recordamos los eventos que sucedieron inmediatamente después del día de reposo, después de que Jesús fue sepultado. Entre las primeras personas que visitaron el sepulcro, esa mañana de domingo, esa mañana de resurrección, se encontraban las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo de Cristo Jesús. María Magdalena aparece y reciben ese mensaje, van y se encuentran con los discípulos, con Pedro y con Juan. Voy a referirme a lo que dice en el Evangelio de Juan. Y dice que ellos, al oír esos temores de María, los dos apóstoles corrieron deprisa al sepulcro para ver qué era lo que había pasado. Juan nos dice que cuando él miró dentro del sepulcro, en Juan 28, nos dice que él creyó. Oiga bien, que nos dice que él creyó, dice, vio y creyó. Cuando entró en ese huerto con Pedro, no sabía qué creer. Cuando él venía corriendo, no sabía qué pensar. Pero inmediatamente después de que vio el sepulcro, dice que creyó. ¿Y qué vio Juan que produjo fe en él? Pues obviamente, si usted lee ahí en Juan capítulo 20, nos dice que ellos vieron los lienzos puestos, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que estaba enrollado en un lugar aparte. Y obviamente, si el cuerpo de Jesús se lo hubiesen llevado hombres diferentes, actuando con rapidez, ellos no se hubieran tomado el tiempo de quitar los lienzos ni poner aparte el sudario, enrollándolo con toda nitidez. Lo que vio Juan, obviamente, no era el resultado de esfuerzos humanos, sino de la intervención divina. Y esto, consecuentemente, con la resurrección que Cristo Jesús ya les había anunciado con mucha regularidad y con mucha frecuencia le había dicho a sus discípulos. Ahora bien, si usted y yo tomamos el tiempo para examinar esas pruebas con detenimiento, las pruebas que nos hablan los evangelios, la prueba que nos habla el libro de los Hechos, entonces se tiene que producir esa misma fe, del mismo modo que se produjo en Juan y en cada uno de los discípulos. Son muchísimas las razones para creer que Jesús fue levantado entre los muertos. Por ejemplo, nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo que leímos al comienzo de 1 Corintios, que había el testimonio de cientos de testigos confiables, muchos que todavía para esa época vivían, y que ellos vieron a Jesús después de su resurrección. No fue una ni fueron dos, dice que fueron los discípulos, se apareció a más de 500 personas a la vez. Y allí nosotros podemos observar ese testimonio. Pero lo más impactante, lo que siempre
a mí me ha llamado la atención cuando leo el libro de los Hechos, es mirar cómo el mismo libro de los Hechos habla del denuedo que los discípulos comenzaron a demostrar después de la ascensión de Cristo, de ese denuedo. ¿Denuedo para qué? Para predicar la palabra, para hablar de Jesús, para mostrar a Jesús. Y también me llama la atención, es que siempre los discípulos, dice en el libro de los Hechos, ellos tomaban como algo maravilloso, como un privilegio, poder sufrir por causa de Cristo Jesús, por poder ser incluso encarcelados. Dice que la palabra en Hechos, que a ellos los encarcelaron, que los latigaron, que les prohibieron incluso que hablaran de Jesús. Pero ellos decían, bueno, tengan ustedes, piensen ustedes en esto, si hemos de obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Nosotros preferimos obedecer a Dios. Y allí nosotros, porque esto me parece a mí siempre muy especial, porque es que en la parte final de los evangelios nosotros vemos a unos discípulos asustados, a unas personas que corrieron, a unas personas que huyeron, vemos a un Pedro que negó a Jesús, vemos a estos discípulos que salieron despavoridos porque habían tomado al maestro y tenían el temor de que a ellos les pasara lo mismo en los evangelios. Pero en el libro de los Hechos, después de que vieron a Jesús, vemos a estos mismos hombres hablando con denuedo, hablando abiertamente, hablando osadamente de Jesús. Y esa convicción resuena a partir de ese momento del libro de los Hechos por todas estas páginas del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál era la certeza que ellos tenían? Pues ellos tenían una certeza muy grande, y era la certeza de que Jesús vivía, esa certeza de que Jesús se había resucitado. Y esa certeza fue la que produjo una transformación en la vida de los apóstoles. Esa creencia ya no se tambaleaba ni siquiera cuando fueron azotados, ni siquiera cuando fueron encarcelados, ni siquiera cuando fueron apedreados, ni siquiera cuando estaban a punto de morir, ni tan siquiera cuando estaban pasando por peligros extremos. Esa certeza continuó y empezó a dinamizar todas sus personalidades en el mundo, allí en donde estaban. Y entonces ya les decían a ellos, estos que están trastornando al mundo, llegaron a trastornar al mundo. En el libro de los Hechos nos dice que la gente ya cuando los veía decían, estos que trastornan al mundo han llegado acá. Y lo trastornaron tanto, esa transformación que se dio allí solamente puede explicarse allí a través de la resurrección, porque sin la resurrección esto no habría pasado. Ellos vieron al Señor resucitado y esa visión transformó su vida para siempre. Entonces, la resurrección, prueba, ha probado hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, que Jesús es el Hijo de Dios y todavía sigue declarando esa gran verdad. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, si nosotros vamos al Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En segundo lugar, la resurrección, el mensaje de la resurrección es que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Sí, eso es lo que está diciendo. El sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre. Ese sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz? Recordemos el culto del viernes, allí en la iglesia, nos estaba dando redención, estaba pagando un precio, estaba liberándonos por nosotros, pero también nos estaba justificando delante del Padre. Recuerde usted, hermano, que siempre por esa ley el pecado tenía que ser castigado.
y fue castigado en Jesús. El cristianismo, mi hermano, se centra en la cruz, allí, en la cruz de Cristo. Somos reconciliados con Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue lo que hizo que se satisfaciera la justicia de Dios. Y nosotros ahora, como dice el apóstol Pedro aquí, que hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, entonces nosotros simplemente hubiésemos quedado inseguros en cuanto a si la cruz cumplía el propósito. Pero la resurrección declara que Dios aceptó el sacrificio que hizo Jesús por nuestros pecados. Y por eso es que nosotros somos salvos, no solo por la muerte de Jesús, sino también por su resurrección. Oiga bien, por su resurrección nosotros somos salvos, porque tenemos un Cristo que se levantó de entre los muertos. Gloria al Señor. En tercer lugar, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? Nos está dando un mensaje de que nosotros podemos ser salvos. Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Nos dice la palabra del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga bien, qué importante es esto, porque ese mensaje de la resurrección de Cristo nos está diciendo que nosotros podemos ser salvos. Obviamente, al aceptar Dios el sacrificio de Jesús, tenemos un emocionante resultado. ¿Y ese resultado cuál es? La salvación. La resurrección está declarando que podemos ser levantados de la muerte por el pecado a una nueva vida. Oiga bien, podemos ser levantados de la muerte por el pecado a una nueva vida. Si usted recuerda, Jesús usó una vez una sanidad corporal para probar que él tenía potestad para sanar espiritualmente. Cuando le dijeron, pero ¿quién es este que perdona pecados? Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y él dijo, para que ustedes comprueben que de verdad el Hijo de Dios tiene potestad, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate y anda. Y dice que el paralítico se levantó. Ahora bien, del mismo modo, la Biblia recalca la relación entre la resurrección corporal de Cristo y nuestra resurrección espiritual a una nueva vida. En la carta de los Efesios, que me encanta, el apóstol Pablo resume la conversión de cada uno de nosotros de una manera hermosa y magistral en el versículo 5. Porque en el versículo 5 dice que Él nos dio vida a nosotros, cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Las bendiciones de Dios sean según la operación del poder de su fuerza. Así como levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, así también nos levanta y nos da nueva vida a nosotros. Aleluya. Pero también el mensaje de la resurrección es que nosotros tenemos
un Salvador que vive eternamente. Hebreos en el capítulo 7, Hebreos en el capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos declara lo siguiente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué tremendo lo que nos dice aquí el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido salvos de nuestros pecados, tenemos la necesidad de que alguien nos ayude para vivir esa vida cristiana. Vivir la vida cristiana no es fácil. Nosotros luchamos con unos enemigos, con un enemigo, mi hermano, que siempre está queriendo apartarnos de esa vida que Cristo Jesús ha traído. Pero la resurrección de Cristo Jesús nos está dando un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que nos dice? Nos dice que nosotros tenemos un Salvador, pero ese Salvador, nos dice acá, vive perpetuamente. Dice, es un Salvador que está viviendo siempre, perpetuamente, para interceder por nosotros. Mire, hermano, muchas personas tienen la lealtad hacia alguien cuyos huesos están en una tumba, cuyos huesos están ahí, pero nosotros no tenemos la lealtad hacia alguien que murió y que se quedó en la tumba. La tumba de Jesús es una tumba vacía. Tenemos esa lealtad con alguien que está vivo, con alguien que prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con alguien que nos aseguró que Él está allí cada vez que nos reunimos, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia. Dice la palabra del Señor que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estará Él. Tenemos esa lealtad con ese que vive, que se levantó de entre los muertos, mi hermano. Pero también, cuando usted lee el libro de Hebreos, se da cuenta de cosas maravillosas, porque no solamente nos está diciendo que Él siempre intercede por cada uno de ellos, dice, sino que el libro de Hebreos nos dice que nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote, es misericordioso, que ese sumo sacerdote es fiel, que ese sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Nos está diciendo que ese sumo sacerdote siempre acude a socorrernos cuando somos tentados. Nos está diciendo también que nosotros podemos llegar a Él, encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como lo dice en Hebreos 4:16. No solamente somos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, sino que también somos salvos por su vida. Gloria al Señor. Pero además tenemos a un Jesús que intercede por nosotros y está vivo. En quinto lugar, nos dice el mensaje de la resurrección que nosotros también seremos resucitados. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Pero ahora leamos los versículos 20 al 22. Nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Llegamos a uno de los puntos más emocionantes del mensaje de la resurrección. ¿Qué es? Y es este. El apóstol Pablo está declarando que algún día nuestro cuerpo será resucitado de entre los muertos. Job, hace muchísimos años, en Job 14:14 preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? En ese momento,
no había esperanza. Pero en este momento, en esta era actual, la respuesta de Dios es sí. Vamos a volvernos a vivir, vamos a volver a vivir. Ahora, unos se levantarán para resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. Esa es la verdad y nosotros no podemos negar. Juan 5:29 lo está diciendo. Todos seremos levantados. La muerte ya no es una muralla, la muerte es una puerta. La resurrección de Cristo Jesús nos está diciendo y nos está asegurando esto. Nos está diciendo que nosotros también seremos resucitados. Y por último, también nos está diciendo el mensaje de la resurrección, es que el Señor siempre cumple su palabra. Cumple su palabra. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es un mensaje que se debe de notar con mucha particularidad. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad que los hombres deben conocer. La resurrección de Cristo no solamente nos está diciendo que nosotros somos salvos, que el Señor, que el Dios aceptó el sacrificio de Cristo, no solamente nos está diciendo eso, también nos está diciendo que el Señor es fiel a su palabra. Mire, mi hermano, cuando Dios dice algo, lo dice en serio, y eso lo podemos asegurar. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermano, el Señor hizo por lo menos 4 anuncios. Después de la muerte de Juan el Bautista, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y esto lo escriben los evangelistas. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, esta es una de ellas, cómo el Señor declara sobre su muerte y la hizo inmediatamente después de la confesión hecha por el apóstol Pedro, que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí marcó el momento en que el Señor dijo, bueno, ya es tiempo de que comencemos a enrumbar, a encaminar nuestros pasos hacia Jerusalén para cumplir esta misión principal por la que Él había venido al mundo, para morir, para darle vida eterna al hombre. Los enemigos de Jesús no creyeron sus anuncios. Sin embargo, llegó a suceder. Su cuerpo, su templo terrenal murió en la cruz y al tercer día ese cuerpo fue resucitado entre los muertos. Cuando el Señor dice que algo es así, así es. Y nosotros tenemos que creer. Hoy hay muchas personas, mi hermano, que leen la palabra, que escuchan la palabra, pero no la creen. Infortunadamente. Hermano, hay muchas personas que están celebrando en la resurrección y le dan mucha importancia una vez al año, pero a la vez que le dan esa importancia a la resurrección y hacen de pronto algunos actos de contrición en ese tiempo, niegan las grandes verdades que esa resurrección está declarando. La resurrección nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero muchos todavía siguen negando la deidad de Dios. La resurrección declara que la cruz fue suficiente para satisfacer la ira de Dios, pero muchos niegan la realidad del pecado. Muchos niegan que Dios, que es un Dios de amor, va a castigar al pecador. Y lo siguen negando, a pesar de que vieron que amaba a su hijo, pero permitió que fuera pasando por esa situación tan tremenda que vivió. La resurrección declara
que nosotros tenemos un Salvador que vive, que intercede por nosotros. Pero muchas personas todavía se burlan de que es el Señor el que provee la fortaleza necesaria para la vida. Tenemos que la resurrección declara que algún día vamos a ser resucitados, pero la gente sigue negando esa resurrección corporal. Y hablan que si van a resucitar será en una cucaracha o en otro animal. La resurrección declara que Dios mantiene su palabra, pero muchos se burlan de las enseñanzas de esa palabra. Todo lo que el Señor hizo para nosotros nos deja un mensaje. Oiga bien, nos deja un mensaje. Y ese mensaje es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es un mensaje que es necesario que nosotros lo analicemos. Que usted mire, mi hermano, no solamente es mirar que el Señor resucitó. Bueno, ya se acabó la Semana Santa, qué pesar. El domingo sigue los días de Pascua, entonces felices Pascuas y ya. No, hay que pensar detenidamente lo que significa y el mensaje que nos deja esa resurrección de Cristo Jesús. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a entender claramente que por su muerte nosotros tenemos vida, que por su resurrección nosotros también nos vamos a levantar un día de entre los muertos. Padre, muchas gracias, Dios de amor. Gracias, Señor de los cielos, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por proveer para nosotros esa salvación tan grande, pero sobre todo, el Dios de los cielos, porque sabemos que tenemos un intercesor, el que intercede por nosotros, el que está sentado allí a la diestra del trono del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, el que vive para siempre, ante el cual se va a doblar rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y en este momento doblamos, Señor, nuestra vida, doblamos, Señor, todo nuestro corazón delante de esa santidad, de esa majestad, delante de ese poder. Y entregamos nuestras vidas en adoración y alabanza para ti. Señor, guárdanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Que vives y reinas y tienes poder. Solamente tú puedes hacer, oh Dios de la gloria, que ese poder se manifieste sobre esta tierra. Solamente tú puedes hacer que ese poder reprenda todo espíritu de muerte, que reprenda todo espíritu de incredulidad, que reprenda todo espíritu de enfermedad, Señor, y que tú nos guardes con poder y con tu misericordia, que nunca decae, sino que siempre está sobre nuestras vidas. Te alabo, Señor, y te bendigo. Señor, y oro, Dios de la gloria, por la hermana Dilma Morales. Oramos, Señor de la gloria, por esas necesidades, Señor, que hay en los hogares, en las familias. Tú seas reprendiendo por nosotros al devorador. Que tú seas reprendiendo, Señor, toda enfermedad. Que tú seas reprendiendo, Señor, todo aquello que se levanta para destruir la vida, los hogares, oh Dios de la gloria. Que tú seas reprendiendo, Señor, llenándonos de tu gloria y de tu poder. Que podamos entender que el tiempo se ha acortado y que es necesario buscar con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, que te alabe, con un corazón que te bendiga, con un corazón que te glorifique cada día más. Señor, te bendiga y te gloria. En Cristo Jesús te doy toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
por tu amor y tu misericordia. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga, Dios le guarde, el Señor proteja su vida. Y nos cuidamos, mi hermano, la situación se está poniendo cada vez más caótica en nuestro departamento. Dios les bendiga, mi hermano, Dios les guarde.